zona en el sur mucho tiempo, 4 años y medio antes de hacer la beca en Valparaíso, Gustavo Frique y Pamplona. Ahí me gradué y llevo 23 años como traumatólogo. Y más o menos como 16 años haciendo docencia. Y la idea es que aprovechen al máximo la clase, que vayamos conversando, que den todas claras. Les compartí recién a través de Diana el PowerPoint, en este caso la plataforma en línea, que no sé si la he hablar en línea, y dentro de la misma presentación hay elementos que van a ir reforzando un poco lo que conversemos en la clase, que van a ir viendo imágenes, textos, y de alguna manera les va a ir ayudando a reforzar. ¿Ya? ¿Cuántos son? Y la idea es que bueno, la clase va a ser netamente expositiva, pero la clase es que la hagamos en así que interrumpan todo lo que quieran y vamos a ir avanzando en cuanto a la actividad. Sí necesito una persona que me ayude para poder ir pasando estas cosas, porque como no tengo digamos, desarrollo interactivo, no me permite avanzar. ¿Bien? Para que le vayan poniendo el... Maravilloso. Y partimos presentando publicar acá. Bien, hoy día vamos a hablar de las lesiones musculoesqueléticas. Sí, a pantalla completa. Es la clase más básica, pero quizás para ustedes puede ser la más entretenida, porque hay muchos conceptos que se van a ir definiendo ahora y que ustedes van a ir incorporando en la medida que van pasando temas más espero que no se vean mucho. Así que la idea es que efectivamente estos conocimientos los vayan integrando cuando vayan pasando las distintas patologías. La idea es que vayamos, como les decía, conversando las dudas de inmediato, y si alguien quiere preguntar, porque nos falta dentro de la misma clase, me pasó eso, y quieren ponerse como ejemplo, maravilloso. Vamos, partimos. Bien. ¿Cuáles son las partes del esqueleto o aparato locomotor que pueden dañarse al acontecer un trabajo? Tendones, hueso, articulación, fascias también, sí, los tejidos que nos cubren y nos dan forma. También. Pero antes que nada, ustedes van a, en este bloque de lesión musculoesquelética, van a ver dos elementos de la medicina, dos áreas de la medicina, que es la traumatología y la reumatología. ¿Qué entienden como traumatología? Yo soy traumatólogo. ¿Y qué hago? Espero que alguno de ustedes siga la ley. Muy bien. Se rompe y se arregla. Bien, sí, el cuerpo siempre ha hecho eso. ¿Ya? Se autorrepara, a veces bien, a veces no muy bien, pero se repara. Vamos entonces antes. Traumatología. Logía, logos, estudio. ¿Ya? Trauma, ¿qué es un trauma? Un accidente, un golpe, un impacto. Un accidente, un golpe. ¿Ya? ¿Algo que rompe una barrera? ¿Algo que rompe una barrera? ¿Ya? ¿Algo que rompe una barrera? O la piel, o la dureza. Perfecto. Y si yo
al compañero acá que tiene cara de preguntas. Le hago esto. ¿Es un trauma para él? Claro, si todos ustedes se ríen, si todos ustedes se burlan de él, o esto es una situación no desde el punto de vista académico, y él pasa una tremenda vergüenza por eso, probablemente para él sea un trauma. Pero no estamos hablando de un trauma físico, sino de un trauma emocional o psicológico. Pero cuando se transforma eso en trauma, en un golpe o una vergüenza, en un verdadero traumatismo. Algo que me daña. Exactamente. Cuando rompe, ocupando las mismas palabras de la colega ahí, cuando rompe una barrera que es nuestra defensa y nuestra capacidad de respuesta, ahí vamos a hablar de un trauma. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de las lesiones musculoesqueléticas, vamos a hablar de un traumatismo o un trauma cuando la energía involucrada en el evento traspasa todas nuestras barreras defensivas y provoca una lesión del tejido. Y eso es lo que va a cambiar entre una contusión, que lo vamos a ver dentro de las lesiones, a un traumatismo encefalocraniano, que es cuando hay lesión de hueso, tejido nervioso por el mismo golpe, porque esa energía traspasó todas las barreras. La piel, el tejido celular subcutáneo, la galia, las condiciones del hueso laminar que tenemos para proteger el cráneo, pasó las meninges y rompió el tejido cerebral. O sea, traspasó todo eso. El resto es un golpe en la cabeza. Les quedó más o menos claro. En la parte emocional es lo mismo. Probablemente, si se me muere mi gatito, el cual lo conocí la semana pasada, no sea algo emocionalmente significativo para mí, aparte de la tristeza que me puede haber dado en el momento su muerte. Pero si se muere un familiar cercano, una mascota que lleva mucho tiempo conmigo, es casi un familiar, probablemente emocionalmente tengamos cambios que puedan superar también nuestras barreras adaptativas y emocionalmente podamos incluso dejar de hacer cosas por ese desbarajuste emocional. No podamos concentrarnos, no podamos dormir, no podemos salir a la calle porque efectivamente me baja la angustia. Y eso pasa a ser un trauma, que va a tener, igual que los traumas físicos, un tiempo de reparación, un tiempo que está medido, y ustedes lo van a ir estudiando en cada una de las clases, que uno esperaría una respuesta natural a ese traumatismo. Cuando supera eso, ya pasa a ser algo patológico. La gente que vive toda la vida en duelo, o las personas que lamentablemente quedan con secuelas de trauma físico. Bien, partimos. Todo esto es un ejemplo de una parte del aparato locomotor. Todos estos elementos, como ustedes nombraron, van a estar potencialmente afectados en algún traumatismo. Los huesos, los tendones, las partes vasculares, los nervios, los cartílagos de adaptación, que vendrían siendo los meniscos en algunas articulaciones que lo tienen, o los cartílagos articulares, que los vamos a ver y vamos a ver las diferencias entre ambos tejidos. Siguiente. Dale, porque vamos a verlos todos. Después ustedes ahí los repasan. Partimos con los huesos. Los huesos son la estructura dura en la cual uno va a condicionar el soporte para que nuestro aparato locomotor nos permita realmente hacer la locomoción, o sea, el desplazamiento en los espacios. Nosotros no somos tan evolucionados como las plantas y lamentablemente tenemos que caminar para adquirir nuestro alimento. ¿Ya? No nos ponemos ahí al sol para hacer fotosíntesis y tenemos toda la energía del mundo a nuestra disposición. ¿Ya? Así que tenemos que caminar
y ejecutar acciones para poder ingerir nuestros nutrientes y poder procesarlos. Y para eso tenemos elementos que nos van a desplazar en el espacio. Antiguamente se desplazaban kilómetros para poder encontrar alguna frutita o algún huevito o alguna cosa entre medio, y ahora nos desplazamos desde la mesa de gamer al refrigerador, pero es exactamente lo mismo, tenemos que movernos, ¿ya? Y estamos hechos para movernos, y es por eso que es importante que nos movamos, y ustedes están aquí para aprender a indicar el movimiento, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la última clase, a principios de noviembre. Sigan. No, antes, me falta un montón de cosas, pero la vamos a tocar la fractura después. Ya. ¿Qué define una fractura? La fractura es la pérdida de continuidad de la estructura del hueso, ¿ya? El hueso, como ustedes vieron en la anatomía, tiene dos tipos de tejido. Un tejido óseo compacto, que es el envoltorio, la parte de afuera, que es un hueso comprimido, concentrado, y que en el interior y en distintas partes del hueso va a haber una malla de cristales de hidroxiapatita que van a configurar otro tipo de hueso que se llama hueso esponjoso. El hueso esponjoso es el que contiene nuestra médula ósea. Ahí se producen nuestras células sanguíneas, y además hay un montón de celulitas, los osteocitos, y que se complementan con otras celulitas que se llaman osteoblastos, y entre los osteocitos que producen cristales de calcio y los osteoblastos que producen osteocitos y otras celulitas además, que son los osteoclastos que se comen el hueso, van a tener un ejercicio entre produzco hueso y me como el hueso, para que el hueso no siga creciendo siempre y eternamente, y va a haber ese equilibrio configurado en las líneas de fuerza que va a tener el hueso. En los huesos largos vamos a identificar incluso en el centro de estos huesos largos, de la diáfisis de los huesos, un canal medular, que va a tener un tejido medular igual que el hueso esponjoso, pero además va a ayudar a la circulación del hueso para permitir también una vasculatura adicional a el aporte sanguíneo que viene por la parte externa del hueso y que va a aportar material de reparación para cuando estos huesitos se dañan. En esa misma condición, yo ya les adelanto que nosotros vamos a tener arterias que van a penetrar al hueso, y esas arterias se llaman arterias nutricias. En anatomía ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Pero además el hueso se nutre a través de cada inserción que va a tener en su superficie, los tendones, los músculos, y ahí le aporta sangre en la superficie del hueso. Vamos a verlo en la segunda clase, pero uno de los factores principales para que el hueso pueda pegar, para que tenga material de reparación, es que ese hueso esté, ojalá, lleno de inserciones musculares o tendinosas, para que a través de esas inserciones llegue el material, ¿ya? Un hueso que no tiene músculo, que no tiene tendones en él, demora mucho tiempo en pegar, ¿ya? Y esta pérdida de continuidad puede ser parcial, como por ejemplo esa imagen, y cuando el hueso se quiebra solamente en una sola parte, vamos a hablar de fisura, o comprometer todo la sección transversal, en este caso del hueso largo, toda la superficie del hueso, e incluso separarse esas superficies, y ahí es donde vamos a hablar de una fractura. Cuando alguien hable de fisura, es una fractura incompleta, ¿ya? Y hay un montón de otros términos coloquiales de un hueso guisado, fisurado, o sea, a nivel popular, pero los términos
clínicos son fractura, o sea, cualquier defecto en la superficie del hueso, que puede ser completa o incompleta, y el término fisura cuando estas son fracturas incompletas. ¿Ya? De eso vamos a hablar. Todo el resto ya es popular. ¿Sí? Pregunta de los huesos. Vamos a seguir andando este proceso después. ¿Ninguna? Bien, seguimos con otra estructura, los tendones. ¿Qué es lo que es un tendón, doctor? Es lo que une el hueso con el músculo Ya, perfecto. y permite que el hueso se mueva. Sí, bien. Dentro de esa descripción tienen que pasar hartas cosas, pero efectivamente es el elemento de fibras, específicamente colágeno, que va a permitir que el músculo, el movimiento muscular, tenga una acción en el otro extremo de donde ese tendón se va a adherir y permita el movimiento ya sea del segmento distal o me acerco hacia donde yo estoy ejerciendo esa contractura muscular. Los tendones son estructuras tremendamente ordenadas en su distribución de fibras. Estas fibras de colágeno van a tener un orden microscópico en donde va a haber un entrelazado directamente entre estas mismas fibras que a su vez se van a ir juntando en otras fibras más gruesas, y el conjunto de todas esas fibras van a ir rodeados de una fascia que es el peritendón, y esa fascia va a permitir esa distribución plana o lisa en el exterior para que el tendón pueda deslizarse. O sea, las fascias en este caso son importantes para el deslizamiento de los tendones con otros tejidos. Esta estructura es capaz de tener una fuerza tensil extremadamente potente. Ustedes han visto de repente fotos de gente que le gusta escalar en roca y cosas así, que de repente se toman fotos y están colgando de un dedo y abajo el precipicio. Toda esa fuerza está agarrada del tendón flexor profundo del dedo donde están colgando. Por lo tanto, todo el peso de esa persona es capaz de ser tensado en un solo tendón de cuerpo. El tendón de Aquiles, y lo van a ver después en otras patologías, es capaz de aguantar 6 veces el peso corporal. Lo vamos a ver después. Estos tendones a veces se rompen en forma espontánea. Hay gente que se está abrochando la camisa y de repente se le cae el dedo de la punta. O gente que va corriendo ahí con la pelota y siente el balazo en pierna, se va a dar cuenta, va a decirle conche, y no hay nadie. No hay nadie. Se rompió espontáneamente el tendón de Aquiles. Como algo que te puede aguantar biológicamente y físicamente 6 veces el peso corporal, por dar un paso, por subirte a la micro, por agacharte fuerte, se va a romper. Porque pierde esa estructura y va dañándose. Y un ejemplo, bueno, ahora han cambiado todas las cosas, pero antiguamente cuando uno iba a comprar empanadas, te las envolvían en un papelito de papel craft y hacían las amarras con cuerda, ¿no? Y para cortar la cuerda no agarraban tijeritas, sino que hacían el nudo externo. Y se cortaba, por muy grueso que sea el nudo, si tú le pones un nudo al otro lado y tiras, se corta. Cuando pierdes la estructura de tensión, aumenta la debilidad a la tracción y la estructura se rompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas cosas? Un tendón perfectamente organizado en sus fibras
con esos tenocitos, que son esos núcleos que se ven entre medio, que también están ahí entre medio, pero están todos ordenaditos, se empiezan a echar a perder y las fibras se empiezan a disgregar. Y esto es una condición natural que se va a dar a través del tiempo. Y, siguiente. Vamos a tener dos condiciones que van a afectar a los tendones. Cuando hablamos de tendinitis, el término itis significa inflamación. Eso lo conocen, ¿no es cierto? Inflamación corresponde a... ¿Qué características tiene algo inflamado? Aumento de volumen, ¿ya? Aumento de temperatura. Rubor cuando se ve, pero es principalmente por aumento de la vasculatura local, ¿ya? Dolor, impotencia funcional cuando los elementos tienen implicancia en los movimientos, ¿ya? Por lo tanto, cuando el tendón por alguna razón tiene cambios inflamatorios, vamos a tener un aumento de la vasculatura del tendón, va a haber una salida de elementos irritantes que van a irritar los terminales nerviosos libres, que son nuestros receptores a nivel periférico y que van a condicionar el dolor. Si uno lo ve al microscopio o macroscópicamente, probablemente tengamos esos vasos capilares vasculares del tendón más visibles, se va a ver rojo, digamos, que es más rojito el tendón, alrededor de su estructura, y probablemente ese tendón, por el dolor y por esta alteración en su morfología, va a condicionar una pérdida de la función de ese tendón, la impotencia funcional que dijo acá el colega. Por lo tanto, una tendinitis se va a manifestar clínicamente en el dolor a la acción de ese tendón y va a haber molestias en el trayecto del tendón. O sea, si el tendón duele cuando yo lo toco y duele cuando yo ejecuto el movimiento que el tendón se supone hace en forma, digamos, más específica, porque los tendones participan en cadenas musculares, ¿no? Voy a estar frente a una tendinitis. Cuando pase algo importante, un trauma, cuando haya una energía que ocasiona que ese tendón pierda su capacidad de respuesta. O sea, el que ustedes se levanten en la mañana y les duela el hombro, no significa que tienen una tendinitis. A menos que el día anterior estuvieron jugando a la pelota, al arco, y se tiraron 20 veces a arreglar las cosas y cayeron al piso y tuvieron el traumatismo adecuado. Ustedes, futuros colegas en el servicio de urgencia de cualquier parte de Chile, ¿cómo se dan cuenta de esos antecedentes? Preguntando. ¿Ya? Porque la persona les va a decir, ¿sabe qué? Vengo porque me duele aquí. Entonces, tuve una 15, tuve una tendinitis, tuve una capsulitis adhesiva. Sin anamnesis, no tenemos nada. Solo sabemos que le duele el hombro y hay un montón de causas de dolor del hombro. Si ustedes le preguntan a ChatGPT, así tenemos 50 más. ¿Ya? Por lo tanto, la anamnesis es la base de la traumatología. El 80% de los diagnósticos se identifican en la entrevista. ¿Ya? El examen físico, como ya les decía, dolor en el trayecto y dolor en la movilidad es lo que les va a confirmar la anamnesis. ¿Ya? Pero aún así,
¿Han habido algunos de ustedes o familiares que de repente se quejan de dolor en alguna parte específica? Y que no han jugado a la pelota, que no han hecho ningún sobreesfuerzo mayor, o las cosas que hacen son parte de la rutina y de repente causan molestia. ¿Eso es una tendinitis? ¿Existió una energía que haya alterado mis barreras o las barreras de la persona para ocasionar un trauma? No. O por lo menos esa idea se la tiene que hacer usted, ¿ya? Y convencerse de ello. Ahí es donde pasamos a otras condiciones del tendón. Algo que se llama tendinosis. Doctor. Entonces podríamos resumir que la tendinitis ocurre por la inflamación del tendón, porque dijo que había un aumento de la vascularización del tendón ocasionado por un trauma. Ocasionado por un trauma. O sea, la tendinitis tiene que haber un trauma asociado, ¿ya? Y tiene que haber clínicamente un dolor en el trayecto del tendón y a la movilidad. Sin presión. ¿Ah? Delante dijo también con presión, pero la presión supongo que tiene que ver más con el tema nervioso que... Presión de... No, es que al principio dijo que era el movimiento, Ya. a la presión al movimiento y después la Sí, dirección de ella. el término presión es presión digital en el trayecto del nervio, no la presión arterial. ¿Ya? Muy buena conclusión. Para que haya tendinitis tiene que haber un trauma, y el trauma es agudo, ¿ya? Cuando hay otros traumas repetitivos que no son importantes en cuanto a su aporte de energía, pero lamentablemente empiezan. Ustedes han visto que han un ejemplo de que por muy dura que sea la piedra, la gotita constante le va haciendo el hoyo igual. O cuando ustedes tienen un alambrito, si es que han arreglado algo con un alambrito, si nosotros lo arreglamos con tela de cera, las cosas en medicina, pero cuando uno está haciendo cosas mecánicas, a veces el alambrito sirve, pero tienen que cortarlo y no tienen un alicate. ¿Qué es lo que hacen? Microtraumatismos que van haciendo la inflamación del alambre porque se pone calentito y después se corta, ¿ya? Eso es el fenómeno de la tendinosis. Es un deterioro en la estructura del tendón que va alterando, como ya les decía, esta tan importante configuración de las fibras para darle la tensión, que esas fibras se van desgarrando en el interior, ¿ya? El tendón va teniendo pequeños fenómenos de inflamación con dolor, a veces aumento de volumen, reacción local, y va a condicionar las molestias y el dolor sin grandes traumatismos. Y ahí es donde entra de forma importante la anamnesis para determinar si eso ha estado sometido a microtraumatismos repetitivos, y es tremendamente importante en lo que es medicina laboral. Todo lo que son la epicondilitis, que pueden ser traumáticas agudas, pero habitualmente el codo del tenista, que lo van a ver después, el dolor en el epicóndilo, la epicrocleitis, que efectivamente, a menos que vivan en Facundo, que tengan acceso en las clases a un campo de golf, ¿ya? Es poco factible que el codo del golfista lo tengan presente dentro de sus pacientes habituales, ¿ya? Pero sí la gente que estruja, la gente que atornilla, la gente que trabaja manualmente movilizando, la gente que tiene que trabajar con tijeras en alto, ¿ya? Y que está todo el día manejando fuerzas de tracción, van a condicionar el microtraumatismo a nivel de sus tendones y van a tener dolor en la zona de inserción, pero son habitualmente tendinosis. La diferencia entre los dos la va a dar la ecografía. Por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿ya? O sea, el diagnóstico de una tendinitis o una tendinosis
va a ser ecográfico. ¿Ya? Bueno, aquí entre medio toca. Ahí les van a salir bonitos, las definiciones y todas las cosas para que ustedes lo vayan evaluando. Siguiente. Bien. Entonces, los tendones van a tener las lesiones inflamatorias y lesiones dolorosas, como la tendinitis y la tendinosis. Pero cuando esto llega a condiciones en las cuales van a debilitar el componente fibroso, se van a romper estas estructuras y vamos a tener roturas como esta, que es una rotura parcial, progresiva de cada uno de los componentes fibrosos del tendón y los protagonistas de las películas que quedan colgando y se empiezan a deshilachar. En algún momento esto puede ser perfectamente un tendón de pie, que se viene rompiendo, tendinosis, y de repente se corta en un evento traumático menor. ¿Ya? Los tendones de Aquiles se han hecho estudios, lo van a ver también cuando vean patología de Olivier, que son fallas de fábrica. La estructura del colágeno de una rotura de un tendón, de cualquier tendón, viene del nacimiento. ¿Ya? Y que en algún momento de la vida se va a manifestar. ¿Ya? Si ustedes nacen con esas fallitas y que en algún momento algo las va a sacar a la luz. Lo otro tipo de lesiones es que hay tendones planos, que son como verdaderas telas y que van a ir siendo sometidas a tracción o elementos la van a ir picoteando y van a alterar la estructura del tejido. Este perfectamente puede ser el tendón del supraespinoso, que cuando uno levanta mucho el brazo, cuando uno trabaja con los brazos elevados, o lamentablemente nace con otra falla de fábrica que se llama acromion curvo, cuando ustedes levantan el brazo, el acromion picotea el tendón y lo va dañando y provoca una rotura de esta estructura, parte del manguito rotador del dedo. Y se va a ver el hoyo en la zona de inserción. Acá es una visión artroscópica de ese desgaste del manguito rotador, del supraespinoso. Este tendón debe estar insertado acá. Esa es la cabeza humeral y este es el footprint del torquíter, donde tiene que estar insertado eso acá. Las lesiones traumáticas pueden ser directas, son poco frecuentes, pero van a estar, como por ejemplo, me pasé a pegar directamente con alguna estructura sobre el tendón, pero habitualmente estas lesiones, las roturas van a estar asociadas a microtraumatismos y traumas repetitivos. Siguiente. Algunas de estas roturas van a condicionar cuadros que ya lo vimos, que son las roturas espontáneas, y aquí vamos a tener las más frecuentes. El tendón largo del bíceps, de la cabeza larga del bíceps, es un tendón intraarticular que se va a insertar en la parte de arriba de la glena y el bíceps va a ser parte de la elevación del hombro, ¿ya? Y cuando se corta es porque ha sido picoteado tantas veces que se daña por debajo del manguito rotador y se corta. Esto se da en forma espontánea en los abuelitos arriba de los 70 años, porque se va echando a perder el tendón del manguito rotador, queda el hoyo y el bíceps quedó pelado ahí. Y entonces el acromion sigue picoteando por abajo hasta romper el bíceps y ¡pum! Se corta. Y al cortarse se retrae el vientre del bíceps y va a formar algo que para nosotros de nuestra edad, no sé si ustedes lo conocieron en algún momento, que era Popeye el marino, que cuando comía espinaca hacía así y le salían sus bíceps, ¿ya? Él le dio nombre a este signo, el signo de Popeye. Efectivamente se corta el manguito, o sea, el tendón del bíceps y se retrae y forma esta bolita. Habitualmente duele muy poco,
porque no es bien degenerándose de a poco, y empiezan a echar a perder su estructura y sus terminales nerviosos, y por lo tanto está la retracción. El paciente viene por la deformidad, no por el dolor del hombro, ¿no? O se puso un poco morado, porque sangró un poquito, pero efectivamente son lesiones bastante poco sintomáticas, pero deformantes. Y como vimos acá, la lesión espontánea del tendón extensor de la tercera falange, que puede ser traumática directa, porque me caigo y paso de largo y me pego en la pared y golpeo y hago la tensión en el tendón y me cae, o puede ser absolutamente espontánea, como cuando tengo un trauma menor que me estoy abrochando la camisa, como les digo, que ha sido paciente mío, y de repente el dedo cae, ¿ya? Y ahí lo que hay que hacer es estirar el dedito, llevar ese cabo a pegarse ahí arriba para que el cuerpo se repare, ¿ya? Y cuando no se quiere reparar, insistimos en reparación y ahí puede ser operado, pero en realidad son tratamientos ortopédicos. Hay que mantener la falange doblada en línea, lamentablemente 6 semanas, 1 mes y medio con el dedo en esa condición, para que se pegue y después siga funcionando igual, ¿verdad? Porque al romperse se crea un proceso inflamatorio, hay estructuras vasculares de neoformación, se crea una fibrosis en esa zona, un tejido que es cicatrizal, pero que sirve igual, y el tendón sigue funcionando después. Y eso va a pasar aquí, y eso va a pasar acá. Nosotros reparamos con cicatriz, ¿ya? Es muy poco frecuente, sobre todo en niños muy pequeños, antes de los 2 años, que van a tener heridas que se van a borrar directamente, porque tienen una capacidad de regeneración muy alta. Pero en general nosotros preparamos con tejido que no es el original, ¿ya? Cicatriz, tejido fibroso, fibroblastos que producen sustancias que van a condicionar un tejido que pega todo. Y después el cuerpo va separando en capitas lo que corresponde a cada parte. ¿Personas de hiperlaxitud cómo se relacionarían con estas fallas tectónicas? En realidad la hiperlaxitud es una condición en donde tu estructura tendinosa o ligamentaria, en este caso, tiene más proporción de tejido elástico que colágeno. Entonces vas a tener mayor movilidad en esas estructuras. A veces el hecho de tener más movilidad tienes más capacidad de adaptación para otras cosas. Lo hiperlaxo, accidentes, opciones feas que para cualquier otra persona provocarían una fractura, el hiperlaxo solamente estira los ligamentos y no le pasa nada. Pero por otro lado, un hiperlaxo tiene que hacer 2 veces fuerza. Cuando trabajan con peso en las manos o trabajan con trabajo repetitivo, el hiperlaxo tiene que hacer fuerza para afirmarse a sí mismo y después hace fuerza para agarrar lo que tiene que agarrar. Y por eso es que los hiperlaxos en general van a sufrir más de tendinitis, síndrome de carpiano, epicondilitis, porque efectivamente van a tener ese doble esfuerzo, ¿ya? Pero es una condición, no es una enfermedad. Es un ciclo que puede acompañar síndromes también asociados a otras enfermedades como el manfán y cosas así. Sí. Ya, bueno, los tendones, como les decía, el peritendón es necesario para que esto se mueva, pero además tenemos estructuras que nos permiten mover los tendones, y esas estructuras se llaman vainas sinoviales y que van a estar presentes en el trayecto de muchos de nuestros tendones. Esas vainas también se pueden inflamar y pueden ser la causa de dolor e inflamación e impotencia funcional de estos elementos. Cuando la vaina de deslizamiento es la inflamada, el tendón va a doler cuando se mueve, ¿ya? Y una de las causas bien frecuentes de una sinovitis, que vamos a llamar así a la inflamación de la vaina de los tendones, es la enfermedad de Decker-Vein, que es la tenosinovitis del tendón extensor del pulgar, el extensor corto y el abductor del pulgar, que va para el lado, que va a doler y va a formar una bolita aquí en esta parte.
eso lo van a ver después en traumatismo de Parkinson. Lo otro que es frecuente son los dedos en gatillo, que estas vainas se ingresan las poleas por donde tienen que afirmarse los tendones para que no caigan cuando uno los dobla, para que no se pateen para abajo. Tenemos estos anillos acá y que quedan apretando el tendón cuando esto se inflama y quedan los dedos trabados y la gente va a comprar, va con la bolsa de pan y después no la puede sacar porque se le quedó el dedo o amanece con los dedos medio trabados y tienen que estirar, ¿ya? Y ahí ustedes a nivel de la polea A1 tocan y va a haber una bolita porque se engruesa esto y a veces va a haber dolor, ¿ya? Esos son los dedos en gatillo. ¿Sí? Hay una forma como clínica de poder diferenciar una tendinitis de una reducción de una tenosis. En general, con las referencias que te dije, es súper difícil. ¿Qué es lo que uno hace? Uno sabe que el trayecto donde está inflamado hay una vaina tendinosa, una vaina sinovial peritendinosa, por lo tanto van a haber digamos cuadros específicos, como por ejemplo el de Kerben, los dedos en gatillo. Pero, ¿cómo haces el diagnóstico? Ecografía. Vas a tener una vaina tendinosa inflamada con líquido, algunos quistes incluso asociados y puedes hacer esa diferenciación, ¿no? Pero la clínica es dolor en el trayecto del tendón y movilidad dolorosa. Los otros elementos que vamos a ver son los ligamentos. Los ligamentos son estructuras de colágeno también, muy duro, y que tienen también una estructura de fibras elásticas que los hacen mantener una capacidad de adaptación bastante buena. Los ligamentos en realidad son engrosamientos de la cápsula articular. Estos ligamentos van a estar siempre asociados a las articulaciones y van a servir de topes mecánicos. No van a haber ligamentos en zonas pro movimiento de la articulación. Por ejemplo, si yo tengo que doblar y extender el codo, ¿dónde van a ir mis ligamentos? Por los lados. ¿Ya? En el tobillo, ¿dónde van mis ligamentos? Alrededor. Por los lados. ¿Ya? En la rodilla, ¿dónde van a ir mis ligamentos? Lo logramos en el centro y lo vamos a ver después, que son los ligamentos cruzados. O sea, los ligamentos son los topes porque para allá no se tiene que mover la articulación. ¿Ya? Y la diferencia de los ligamentos con la cápsula articular, que también es tejido fibroso pero un poquito más laxo y desordenado, es que estos ligamentos son engrosamientos más estructurados y van en oposición al movimiento de la articulación. Estos ligamentos, por ejemplo, acá en el dedo, en cada articulación vamos a tener dos ligamentos. Un ligamento directo que va a estabilizar la articulación cuando yo lo tengo el dedo tieso, en extensión, ¿ya? Y voy a tener un ligamento oblicuo para estabilizar el dedo cuando yo lo tengo en flexión. Por lo tanto, cuando ustedes estén jugando básquetbol, voleibol, handball o cayeron sobre la mano y quedó el dedo hinchado, tienen que examinar los dos ligamentos y tienen que hacer las maniobras de eso, porque se abre la articulación cuando el ligamento se rompe, ¿ya? Oponiendo la fuerza y testean hacia el lado. Si la articulación hace eso, es porque el ligamento está roto o distendido. Esa es la maniobra de Buckley, ¿ya? Si la lesión es parcial, van a ser súper sutil los movimientos y tienen que corroborarlo con el dedo de al lado, porque afortunadamente tenemos eso para ocupar, ¿ya? O tenemos la otra rodilla, o tenemos el otro tobillo. ¿Me podría explicar la manera de hacer eso?
como los ligamentos tienen que ir en contra del movimiento, si mi articulación se tiene que mover para acá, los ligamentos van a estar en los lados. Si yo rompo el ligamento, la articulación se va a ir en otra dirección. ¿Ya? Y la maniobra de Corteso es la apertura del espacio articular cuando el ligamento está dañado. En el caso de un dedo, tienen que testear, como son todos los ligamentos, el directo y el indirecto, y se van a llevar varias sorpresas, porque basta que uno esté roto para hacer un tratamiento adecuado, y si no quedan inestables las articulaciones. ¿Ya? Estos han sido víctimas del voleibol por mucho tiempo, y antiguamente, ahora ya todo es casi automático, pero los autos traían la chapita con llave de la maleta de atrás, y ahí me metí. ¿Cuántas veces he gritado garabato porque el dedo se me va a cualquier parte cuando uno mete el pulgar por aquí? ¿Ya? Porque esta articulación me queda súper inestable. ¿Ya? Y uno puede sobrevivir y puede operar y puede hacer todo, porque la fibrosis afortunadamente no tiene mucho terminal nervioso y no duele tanto, pero lamentablemente la inestabilidad, que es lo que pasa cuando ustedes se hacen un 15 de tobillo y no se la agarran, pisan cualquier cosita y se les cae el pie. Eso es una inestabilidad crónica del tobillo. ¿Ya? ¿No? Bien. Bien. Hay una clasificación clásica en donde cuando yo ejecuto una maniobra que vaya a traumatizar mi componente ligamentario, las fibras del ligamento se pueden estirar parcialmente, lo cual vamos a llamar distensión, y no hay roturas, o si hay son mínimas. Una rotura parcial en donde el ligamento en su ancho pierde la continuidad en forma importante, va a haber movimiento trabado, pero va a haber cierto juego, y la rotura total, que vamos a hablar de esquinces cuando corresponden a ligamentos grado 1, grado 2 y grado 3. Entre la 1 y la 2, ¿cuál va a ser la diferencia? Los síntomas de la fibromialgia. De 1 y fuerte. Los síntomas, el dolor. ¿Ya? todo- ¿Este va a doler? Sí, pero no ¿Este va a doler? mucho más. ¿Ya? ¿Va a doler? La de dolor. ¿Ah? Duele que duele. ¿Qué más? La inflamación. Sigamos con el tuyo, está súper bien. Está. La inflamación. Inflamación. ¿Esto se va a hinchar? Sí, pero no tanto. Un poquito más que el otro, mucho. Y la coloración va a tener edema. Edema con la inflamación. ¿Ya? Coloración, pero por ahí va. ¿Qué pasa cuando se rompe un vaso sanguíneo? Bueno, Sale sangre. ¿Sangra? no. ¿Sangra? Sí. ¿Ya? Entonces, ustedes van viendo el grado de componentes inflamatorios y del daño del tejido en la medida de que van a ver. La diferencia entre la 1 y la 2 no la van a ver hasta el tercer día cuando aparezca el equimosis. Así que, ojo, y no cometan el error, de 15 nomás. Y la persona a las 48 horas se raja de dolor porque no la inmovilizaste. La inmovilización es analgésica, más que cualquier antiinflamatorio, porque todas se van a inflamar. Tienen que inmovilizar, y vamos a hacer un taller de inmovilización justamente para que aprendan a hacer esa parte tan importante del acto médico, que es quitar el dolor. ¿Ya? Entre esto y esto, duele. ¿Cuál de todas inmovilizo? Todas. No manden un 15 a la casa sin inmovilizar, por lo menos por un tiempo cortito. Porque va a llegar en la misma condición después de las 5 horas que se mamó en la urgencia, y se va a ir con el mismo dolor para la casa. ¿Ya? Si no lo inmoviliza. Bien.
Esto ya lo tocamos, así que En la actividad de grado 3, ahí nosotros podemos verla porque se puede mover. exactamente, tú haces la maniobra de bostezo y se abre. ¿Ya? Además de que te vaya a dar cachuchazo porque le va a doler mucho, pero claramente es importante examinar. ¿Ya? Historia. Primero que nada, historia. ¿Qué le pasó? La persona la abuelita que llega con los 60 años, así con la rodilla, caminando a la urgencia, porque no encontró bola en el cefado. ¿Tiene un esguince de esa rodilla? Pero está así de grande. Está calentita. ¿Tiene un esguince? Hay que preguntarle qué le pasó. Faltan por eso. No, ayer estaba jugando con mi niño, se cayó, yo lo fui a recoger, algo sonó. Pero se torció, se fue para el lado de la rodilla, se resbaló. No, algo sonó y hoy día me amaneció la cicatriz. Ustedes vieron las cosas con la doctora Melina López, ¿cierto? Una persona de 65 años con una rodilla hinchada es una respuesta a la carga en una articulación que no amortigua, que es una artrosis. Si la abuela no se cayó, si la abuela no se resbaló, si la abuela no hizo ningún movimiento ni se puso a bailar, que de repente también no hay por qué tener un esguince ahí. ¿Ya? Entonces quiero que ustedes toquen a sus pacientes, conversen con ellos y toquen a sus pacientes, si no se van a transformar en médicos legistas, pero no de la parte legal. Te diagnostican de lejos. Ah, ya, ahora sí. Así que, aquí están para aprender lo que se tiene que hacer. Bien, siguiente. Bien, preguntas de ligamentos, tendones, huesos. Cuando dijo de la tendinitis, entonces es un cambio estructural, pero no significa que se desordenen las fibras, sino que la composición está bien cambiando. Sigue estando ordenado. Exactamente, está inflamado, o sea, hay un proceso inflamatorio, doloroso, pero no se desorganiza el tendón. ¿Ya? No tendría que explicación de la ruptura de tendones. Pero no te entendí muy bien. Que no tendría que explicación de la ruptura de tendones. ¿Era traumática después de espontánea o que la espontánea puede estar transformada? Porque eso no lo entendí. Ya, la rotura, lo que hablamos ahí fueron de los mecanismos directos, indirectos como microtrauma, y la rotura puede ser, en el caso de las traumáticas, habitualmente van a ser directas y microtrauma, y las roturas espontáneas son por tendones degenerados desde el punto de vista como falla genética de su estructura. ¿Ya? Y que se van a manifestar con algún trauma, pero habitualmente menor al que correspondió. Pero en ese caso, yo no voy a poder como diferenciar cuál es cuál solamente voy a evidenciar el clínico. Y después quizás sepan la causa subyacente. Entonces siempre la pregunta. Más o menos, estamos hablando de la esguince. ¿Ya? Diferenciar en. Porque recién dijo que ya puede ser por algo agudo que no sé, se rompió por el desgaste o no sé, alguna carencia constitutiva, pero el otro sí puede ser como por una lesión, por un trauma. ¿Tendones o esguince? O ligamentos. Por los tendones. Ah, entonces por los tendones. Pero después voy a como hacer algún laboratorio o algo que indique como la causa para ver como en otras partes del cuerpo y como prevenir. O solamente voy a tratar como el nivel. Y mira, lo que pasa es que, a ver, siempre van a haber un montón de causas, pero lo importante es identificar la lesión. Para eso el conocimiento que ustedes están adquiriendo día a día por lo que van aprendiendo acá en las distintas áreas. Entonces, no es necesario, a menos que claramente haya una sospecha de por qué están ocurriendo cosas que no deberían pasar, en donde ustedes van a investigar otras causas. Ejemplo, una persona de 50 años, estamos hablando de una persona de la mitad de la edad según la AFP, que condiciona una fractura patológica. Fractura, pérdida de continuidad del hueso,
patológico cuando no debería haberse quebrado ese hueso. Ejemplo, una abuelita, el nieto justo salió y llegó el gas y se le ocurrió agarrar el balón de gas de 45 kilos, o sea, perdón, de 15 kilos, y lo estiró y se quebró 4 veces. Paciente vivo. ¿Ya? Esas vértebras de una persona sana no deberían haberse fracturado, pero se quebraron. Entonces, ¿qué pasa con la estructura ósea? Entonces, aparte de tratarle el dolor, dejarle todas las indicaciones, incluso hacer todo el estudio para la abuelita, para la fractura, tienes que averiguar qué tan malo está el esqueleto, tienes que medir una densitometría ósea, porque lo más probable es que esa viejita tenga una osteoporosis de ¿ya? Ahí en este caso. En un caso de tendones rotos, son cuadros súper descritos, así como se los nombré, son estos los que se rompen y la estructura ya estaba estudiada de siempre, entonces la persona tuvo una falla de fábrica, ¿ya? Y no necesitan hacer el estudio de colágeno ni nada de eso. Entiendo cuando son otros elementos que pueden estar asociados a otros síndromes, ¿ya? Pero eso ya van a salir en el estudio de otras patologías. En el caso de los esguinces, en los niños generalmente ocurre grado 1 o grado 2. Primero que nada, los niños tan blandos, tan hiperlaxos por forma natural, que, ojo, los niños como primiza, lo van a ver con el doctor Alarcón, no se esguinzan. Los niños se quiebran, se fracturan. Es muy raro un esguince en un niño, por lo mismo. ¿Ya? Partimos de eso. Pero efectivamente la clasificación, si es que el niño tiene un esguince, es exactamente igual que en la del adulto. ¿Ya? Y lo más importante, independiente que ustedes sepan si es un esguince grado 1, grado 2, grado 3, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ya? Con eso tienen la mitad tratamiento. Y en el caso de que una persona no se trató el esguince, ¿qué? Queda, es un elástico. Ustedes han agarrado un elástico de billete, ¿no es cierto? Y lo estiran. ¿Qué pasa con ese elástico? Y lo miden con 1,9. Queda más largo. ¿Ya? Porque rompen parte de las fibras del elástico y queda más gualeteado el elástico estirado. ¿Ya? Por lo tanto, pasa lo mismo con estos elementos elásticos de tu ligamento. Va a quedar un ligamento más suelto. Y si ese ligamento necesita estar pegado y mantener la distancia con el hueso que yo estoy protegiendo, si yo quedo más suelto, yo voy a tener más movimiento. Voy a estar inestable. Y esa inestabilidad se traduce en lo que les contaba. ¿Quién de ustedes tiene el tobillo de lana, como dicen, o tiene una esguince crónica o una... ¿Qué te pasa? Cualquier cosita del piso, te mueres. Hay inestabilidad. Vamos a ver por qué. Bueno, se lo cuento ahora porque después lo van a ver. Aparte de las fibras, hay terminales nerviosos. Hay elementos que te van a indicar no solamente el dolor cuando yo estiro, sino que elementos nerviosos que son terminales de tensión, de distensión, que te van a indicar la posición de cada parte de tu cuerpo. ¿Ustedes han escuchado el término propiocepción? ¿Qué es? Como saber cómo estar en el espacio sin ser consciente de ello. Exactamente. Doctora, ¿me gustaría su pregunta? Ya, sácale eso. ¿Te parece? Sácate lo que hacen. Mirando ahí, por ejemplo. No me digas ninguna otra presente. Te vas a parar en un pie y te vas a mantener el máximo de tiempo que puedas necesitar. No, cualquiera.
Lo vamos a hacer los dos. Miren el movimiento por el que tienen que estar. Baja, cambias. Ahora vas a hacer lo mismo. Vas a repetir el pie derecho. Cuando te sientas cómoda, vas a cerrar los ojos y te vas a mantener ahí. Todo lo que pones. Bien, perfecto. Ahora lo otro. ¿Cuál es el pin estable? Ese test, ustedes lo deben haber pasado en psicología, se llama test de Romberg. No es el test de Romberg, pero es el concepto del test de Romberg. Ustedes lo vieron con lesiones cerebelosas, ¿ya? En donde la persona se cierra los ojos y empieza a tambalearse. Aquí los terminales nerviosos propioceptivos de ese tobillo no están, ¿ya? Porque han sido tantas veces lesionados que se van perdiendo. Y por eso, cuando ella pisa cualquier cosa, el tobillo termina en una posición casi alterando la naturaleza para recién reaccionar. Y por eso la estabilidad articular está comprometida con el riesgo de nuevas lesiones si no se trata. ¿Y cómo lo trato? ¿Cómo revivo los terminales propioceptivos de esos ligamentos? No se puede. Ya se pierden. Ya son parte del pegamento de fibrosis que hay. Cosas que se ocupan. Para eso existe la rehabilitación osteomuscular, que en este caso, los tendones, que son estas cuerdas que pasan por al lado del tobillo, en este caso, los tendones tibiales posteriores y los peroneos, que tienen vainas a su alrededor y que tienen terminales propioceptivos sanitos, yo los tengo que entrenar. Y por eso tengo que hacer ejercicios en superficies instables. Y mientras tanto yo estoy mirando otra cosa, estoy tirando una pelota, o estoy haciendo otro movimiento, para que mis tendones me mantengan el equilibrio en el espacio. Eso, como cualquier acción neurológica que necesita aprendizaje, se va a demorar 3 meses en crear el nuevo vínculo entre los tendones y el cerebro, y te va a proteger la articulación. Porque habitualmente, cuando uno tiene una lesión menor, ¿cuándo deja de tratársela? Cuando deja de tratársela. Pero la funcionalidad de cualquier articulación, sobre todo de carga, tobillo, rodilla, es tremendamente importante que la rehabilitación propioceptiva esté dentro de los objetivos. De lo contrario, vamos a tener esas patitas de y eso lo puedes eliminar en cualquier momento, porque tus tendones, independiente que hayas tenido una lesión muy antigua, están ahí para proteger. Si las reparaciones de 3 meses, algunos ligamentos que se puedan recuperar más fácil con la... No, 3 meses en recuperar, te confundí tu ruido. 3 meses en recuperar la función neurológica de estabilidad. La reparación fibrosa es en 3 semanas hasta las 12 semanas. En 3 semanas tú tienes una fibrosis tan firme en su estructura que te va a permitir mover la articulación sin que haya dolor y sin que haya movilidad patológica. Pero la madurez de ese tejido fibroso se va a demorar 12 semanas. ¿Cómo la pueden apreciar? Cuando ustedes hacen un corte, van a tener una herida, cuando esta herida es profunda, va a haber una cicatriz. Y esa cicatriz va a estar rojita durante 12 semanas hasta que se transforme en una cicatriz blanca. Esa es el tejido fibroso maduro. Y ustedes lo van a ver cuando operen a alguien, que durante todo el primer periodo va a haber una cicatriz roja. Es fibrosis que está madurando.
cicatriz blanca, ahí ya no hay nada que hacer. ¿Ya? Y hay ligamentos que se pueden como recuperar. Todos los ligamentos se van a pegar con fibrosis. Todos. Si te queda un ligamento estirado, que poco funciona, otras funciones, porque los ligamentos de ella están pegados con tejido fibroso, ya no ayuda el tobillo. Pero si efectivamente el ligamento queda funcionando mal, o sea, hay una secuela por daño estructural, eso es culpa de que no hiciste un buen tratamiento. ¿Y eso se puede traducir en hiperlaxitud? La hiperlaxitud es una condición que se va a dar en segmentos completos. Cuando queda más ligado, ¿se puede decir que No, ahí no me metí los términos. Hiperlaxitud es una condición personal clínica de tu estructura del ligamento. Si tu ligamento te quedó suelto, es una inestabilidad de ese ligamento. ¿Ya? Es para conversar el mismo idioma. ¿Ya? Aunque solamente se llaman los receptores de uno, digamos, igual se rehabilita el protocolillo, igual no se existe el protocolillo. Siempre, porque efectivamente es bueno estar estimulando los dos lados. Porque podría como cargar la fuerza de la persona del otro lado, uno podría estar chico. No, aquí tú trabajas con los tendones de los dos lados. Sí. Y avancemos porque si no la vamos a ver. Ya, ¿alguna otra pregunta, amigo cliente? ¿No? Y no sé si respondí el tuyo. Sí. Bien, cartílago. Existen dos tipos de cartílago en una articulación. El cartílago es la estructura que permite el deslizamiento y la carga de los huesos. El cartílago que rodea la superficie ósea de una articulación se llama cartílago hialino. Toca mirar abajo la info. Esa. El cartílago hialino va a estar estructurado en capitas. Ustedes lo vieron en histología, ¿no es cierto? Las células basales son los condrocitos que se van a ir multiplicando y se van a ir apilando hacia arriba. Y van a formar verdaderas pilas de monedas entre osteocito y osteocito. ¿Para qué sirve eso? ¿Ustedes han ido al MIM? Sí. ¿No? Bueno, los que han ido, ¿se han acostado en la cama de clavos? Sí. Esa cama de clavos tiene tantos puntos de apoyo que ninguno te clava y tú puedes estar apoyado con todo el peso del cuerpo en esos miles de puntos de apoyo. El cartílago hace lo mismo, millones de puntos de apoyo en 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Gracias a esa estructura histológica de pilas de monedas, una al lado de otra. Esas pilas de monedas están pegadas con proteínas que se llaman proteoglicanos, ¿ya? Y que ocupan elementos de adhesión, que es la glucosamina, y condicionan que todas esas pilas de moneda se muevan juntas, aguanten el peso y se muevan todas y permitan trabajar con la carga. Con el tiempo, igual que la tendinosis, las pilas de monedas se empiezan a separar. La calidad de la matriz que une esas pilas de monedas, que me salté una parte, las pilas de monedas llegan hasta por aquí nomás. Después los condrocitos se empiezan a morir, se empiezan a secar entre ellos y van quedando láminas de tejido celular que van formando una capa laminar que va funcionando como colchón, igual. También pegado con proteoglicanos, también pegado con estos elementos, y que de alguna manera los condrocitos se mantienen en esta matriz que permite la carga. Con el tiempo se va perdiendo la calidad de estas uniones y las láminas se empiezan a echar a perder. Empiezan a perder la continuidad y la superficie del cartílago, que debería ser absolutamente lisa, brillante, como la bola de un billar, ¿ya? La bola blanca de un billar, así
sería de la consistencia y la dureza de ese cartílago se empieza a perder. Y a veces podemos tener condiciones de pérdida bastante mayor. Súbete un poquito aquí. Bien. Ahí vuelvo acá. Y lamentablemente esto se va separando. ¿Cierto? El cartílago, dentro de su estructura, se puede quebrar, que es lo que veíamos aquí abajo. Ahí tenemos un hoyo, es una fractura condral. ¿Cuándo me puedo fracturar el cartílago? Cuando me pego directo, cuando me caigo ¡pah! Contra las rodillas. ¿Ya? Puedo quebrar el cartílago o puedo quebrar y la energía pasa para adentro, quebrar el hueso y hacer una fractura de rodilla. ¿Ya? Pero a veces pueden haber fracturas contrarias solamente. ¿Ya? Impacto tal. Fracturas que desprenden el cartílago y quedan estas lauchas dando vueltas. Y hay gente que dice, no, yo me hice tengo esta cosita aquí. Se mueve y yo hace tiempo que me caí. Y claro, cuando uno de repente esas lauchitas se meten entre medio de los huesos y dejan la rodilla, ay, no te la podés poner. Ahí hay que sacarla. Pero entonces nos dijo que eso estaba en la superficie del hueso o dentro de la estructura, que no le puso esta parte. Cuando estaba explicando qué tipo de cartílago, dijo que el hialino se Sí, encuentra. el hialino es el que estamos hablando de toda otra cosa de cartílago hialino. Pero está en la articulación o está como cubriendo el hueso. Es tu cartílago que está en el extremo de cualquier hueso Ya. que se une con otro hueso. ¿Ya? A ver, como ejemplo, ¿qué cartílago hialino conoce? En la vida diaria. El del pollo, perfecto. ¿Ustedes han visto un tuto de pollo? Sí. Cuando está crudo, ustedes le sacan la carnecita al tuto de pollo y está el huesito del tuto y una cuestión brillante en la punta. ¿Ya? Cuando ustedes se comen el pollo cocido, asado, rico, mantequilla, van a tener el mismo hueso, pero ese cartílago se va a transformar en un capuchón blanquito y se desprende y queda el hueso pelado. Ustedes pueden, con el pollo cocido, diferenciar esos dos tejidos, pero cuando está crudo prácticamente no pueden separar el cartílago del hueso. ¿Ya? Fíjense, ese es el cartílago hialino. ¿Ya? El fibrocartílago, volviendo al pollo, es el cartílago de la pechuga del pollo, que es un triangulito que separa los dos pectorales y que es un cartílago blandito, triangular, muy móvil, muy elástico, y ese es el fibrocartílago. De eso están hechos sus meniscos, que son cartílagos de adaptación de una articulación. ¿Ya? Y tienen la misma consistencia. ¿Ya? Bien, estamos hablando del cartílago hialino, de todo, y que se puede desprender completo con este caso. También el cartílago se empieza a degenerar y a alterar, creo que hay más cosas. Y vamos a tener el daño que yo les decía de las capitas. A veces es solamente blandito, otras veces empiezan a aparecer pequeñas fisuras, y esas fisuras pueden agrandarse y profundizarse, y lamentablemente, como esto está cargando peso, es igual que un émbolo de una jeringa. Yo estoy inyectando líquido sinovial acá a cada paso. El cartílago no duele, no tiene terminales nerviosos. Es el hueso subcondral el que tiene terminales nerviosos. Acá empiezan a crujir las articulaciones, porque esas pequeñas fisuras, ¿a quién le crujen las rótulas? Eso se llama disfunción femoropatelar y es una condición inadecuada porque desgasta antes las rodillas. Si ustedes les crujen las rodillas, ya están en hipopromalacia grado 2. Si esa condición pasa a tener crujido y dolor, condromalacia grado 3.
Y cuando el cartílago se separa en superficie y deja hueso pelado, es la condromalacia grado 4. ¿Ya? Espesor total del cartílago. Cierramente. Esa es la condromalacia. Exactamente. Se va formando esta fisuración del cartílago. Para detener eso, ver si efectivamente tu condición responde a una alteración de eje de carga, en donde hay que balancear la rótula y mejorar grupos musculares que probablemente estén más débiles y estén tirando la rótula para otro lado. Y mantener un buen soporte muscular para que no haga movimientos musculares. Una pregunta, ¿sirve el caminar hacia atrás para comprimir o de paso? No, el movimiento lo vaya a hacer igual, pero atrás. Nada. La diferencia entre el grado 2 y el grado 3 sería que el grado 2 tiene fluido y el 3 tiene dolor. Exacto. Bien, también el cartílago se mueve. El hueso subcondral tiene terminales vasculares en el interior de la médula ósea y de repente esas arterias nutricias divididas se tapan y se muere el hueso. Y como se muere el hueso, se muere el cartílago porque los osteocitos se nutren a través de la circulación desde abajo, además del líquido sinovial. Por eso es tan importante que la articulación se mueva, porque ustedes a través del movimiento articular de cualquier articulación le están inyectando por difusión y presión los nutrientes al cartílago, a los osteocitos que están adentro. Pero si se te muere el hueso, se muere todo ese pedazo de cartílago, ¿ya? Y vas a tener, en este caso, una imagen de una resonancia, la médula ósea inflamada ante dos, en donde la médula se ve negra y todo lo blanco es inflamación medular y te delimita la lesión de cartílago por la necrosis. Siguiente. Y cuando ya se daña completamente, no vamos a tener separación articular. Se aplastó el espacio articular. Esta es la clasificación radiológica de la artrosis, lo que van a haber visto ustedes con la doctora, en donde cuando ya se pierde el espacio articular y hay reacción subcondral con osteofitos, esclerosis y quistes subcondrales, ya no hay cartílago ahí, ¿ya? Ahora, todos estos fenómenos no pasan en toda la superficie, esto es una condición progresiva y va haciéndose la lesión como verdaderos puntos de apoyo alterados. Entonces, por eso es que aunque tengas una artrosis en esta etapa, uno puede endurecer estas islotes de cartílago a través de medicamentos, protegerlos teniendo buena musculatura y condicionando el eje de las articulaciones y reviertes el proceso inflamatorio y el dolor en estas etapas, ¿ya? Mejorando la lubricación también con ácido hialurónico que aumenta la viscosidad del líquido sinovial. Siguiente. Profe, la diferencia entre el osteonecrosis y cuando el hueso como que Bueno. se muere y muere de pasada en el cartílago. El cartílago, o sea, Pero la necrosis del cartílago como habitualmente va a ser osteonecrosis. es lo mismo. Sí. La osteonecrosis o la lesión osteocondral lo vas a tener escrito en algunas partes, exactamente lo mismo. O sea, es daño del hueso y el cartílago que está pegado a ese segmento de hueso muerto. El cartílago no se va a morir a menos que se fracture, porque salió a volar por su lado y no se va a nutrir por ninguna parte y ese pedazo está dando vuelta ahí. ¿Y más preguntas de cartílago? No. Quedaron muy alarmados. Bien, las bursas. ¿Qué es lo que son las bursas? ¿Alguien lo define? ¿Ustedes atrás? Son como bolsitas que permiten como, ¿será como distribuir la presión del movimiento? ¿Está en la articulación? Perfecto. Son bolsitas, excelente definición, ¿ya? Son cavidades cerradas con un espacio virtual, o
o sea, están colapsados. Imagínense una bolsa plástica mojada, ¿ya? Que tiene agüita adentro y ustedes pueden agarrar las dos hojitas de la bolsa y se pueden deslizar. Las bursas son elementos estructurados en zonas de roce entre tendones y huesos, entre tendón y tendón, o entre zonas expuestas y superficies más duras debajo, para permitir ese deslizamiento necesario. Y cuando se inflaman, ¿cómo se van a llamar? Bursitis. Entonces, la inflamación de la bursa va a ocasionar que la bursa, ¿cómo la van a percibir? Al extremo, pero pudiera pasar. Aumento de volumen, o sea, se llena de agüita, dolor, calor, impotencia pulmonar. Todas las 4 características que han. Ahora, la doctora hizo mención a un tema bien importante. Las bursas, en su mecanismo de acción para inflamarse, pueden ser lesionadas directamente. El codazo contra el piso, una caída en rodilla, va a alterar las bursas prepatelares. El caer de lado sobre el trocánter mayor, la bursitis trocantérica. El golpear con el codo en artes marciales puede hacer una bursitis traumática e inflamar la bursa. Y a veces, como decía la doctora, se rompe. Y esa rotura ustedes la van a palpar, porque van a tocar la bursa. Puede que tenga líquido o no tener líquido, pero la van a tocar y van a sentir el repliegue de la rotura de la bursa. Y van a meter el dedo y el paciente va a saltar. Porque las bursas son elementos no solamente protectores, son elementos propioceptivos también. Tienen una altísima cantidad de terminales nerviosos, por eso duelen tanto. Y como describí recién, esas son las condiciones traumáticas. Pero hay otras condiciones que inflaman las bursas y que lo van a ver en otras patologías, como las inflamaciones reumáticas, en fenómenos artríticos, o condiciones metabólicas, como en el metabolismo del ácido úrico, las artritis por cristales, el ácido úrico, llamada gota. Clásico, bursa policraniana gotosa, bursa del primer dedo gordo, gota clásica, tofásica, cuando tienen pedazos de cristales dando vuelta, lo van a ver en reumatología, que son bursas de origen no traumático, sino que inflamatorio. De ahí es tan importante la anamnesis. Si te llega un codo así y no le preguntas qué hizo para forzar traumáticamente esto, usted se les va a pasar una hora. Tienen que ver si hay o no la secuencia de elementos para poder clasificar el diagnóstico. A nivel del hombro tenemos una bursa muy re fea, porque es como un punto, entonces puede tener así, tiene a veces separación entre ellas, que se llama bursa subacromial, subventrolítica, y que causa dolor de hombro muy importante y es diagnóstico diferencial de las roturas de tendones, de maquilo rotador y todos estos procesos. ¿Se puede hacer una bursitis por alguna prótesis de la cadera? Producir una bursitis. Y la respuesta es sí, y hay varias condiciones, porque cuando tú pones una prótesis, abres toda la estructura, entonces pasar a través de la bursa, ¿ya? Entonces la bursa queda con adherencias y queda lesionada en su misma estructura. Y eso pudiera ser crónico, pero también es importante dentro de la recuperación
crear nuevamente la facilidad de movilidad de esa bursa y si se inflama muy repetidamente, incluso infiltrarla para que no tenga reacciones tan llamativas para el organismo. ¿Ya? Si uno la pincha, si una gotita de agua corriente, sale líquido. Cuando tiene líquido. Pero habitualmente es tan virtual el espacio, es tan poquita la agüita que es difícil pinchar la bursa. ¿Ya? Y por eso es importante también, porque a veces estas bursas pueden infectarse. ¿Cuándo se infectan? El que se cayó de rodillas, que se lesionó, que se hizo una herida para adentro, se metió una piedra y se llevó todas las bacterias de la piedrecita para la bursa y la bursa se hincha con bacterias. Y ustedes hay que diferenciar clínicamente para tener taller de anatomía africana, ¿no es cierto? Después de la terapia, pero tienen que aprender, uno, primero los conocimientos anatómicos, dónde hay bursa, y dos, dónde drena la rodilla cuando tiene líquido adentro. Porque ustedes lo que van a ver es una rodilla grandota, hinchada, y tocan y va a haber agüita. Si hay un traumatismo previo y haya causado una bursitis séptica, traumática pero sobreinfectada, séptica, y ustedes le meten la jeringa para ver el líquido, porque hay que drenarlo, o sea, una cavidad que está doliendo por distensión, hay que drenarlo, ya sea una articulación o una bursa. Pero si pasan de largo con la aguja hacia la rodilla, le llevan todos los bichos a la rodilla si le atraviesan la bursa. ¿Ya? Por eso es tan importante que sepan dónde está cada elemento anatómico. ¿Ya? Habitualmente las bursitis son anteriores y la rodilla drena a los lados, por eso en esta parte se llaman goteras. Todas hay patologías de la rodilla, que no se nos angustia todavía. Pero es importante tener esa parámetros anatómicos. Preguntas, hay otras bursitis menos frecuentes, pero bastante llamativas, la gente que ve mucho patología de tobillo, deportistas, zapatos de distinto tipo que tienen condiciones de roce, que se pueden dar porque también hay bursitis retrocalcáreas que te pueden ser el diagnóstico diferencial de una tendinitis de Aquiles. Sigan. Bien, la membrana sinovial, ya vimos que actúa estructuralmente en el trayecto de los tendones, vemos que las bursas también son bolsas de membrana sinovial, pero la membrana sinovial es el recubrimiento también de todas las articulaciones que se mueven con cartílago hialino, que es la capita interna de todas las articulaciones y que puede tener patologías propias, inflamatorias, porque son el punto de ataque de enfermedades neurológicas como la reumatología, la psoriasis, que la afectan, la inflaman, crean cantidad de líquido dentro de las articulaciones y incluso pueden degenerar y alterar su tejido y tener patologías tumorales propias como la sinovitis perineumónica. Y hay otras condiciones de la sinovial que son bolsitas que aparecen en el entorno de trayectos de tendones o de articulaciones y que uno las ve y se ve una pelotita. Esos se llaman quistes sinoviales o gangliones. Ese es el nombre. A veces estos quistes se meten entre medio de los tendones y tienen espacio para crecer. Y se ven en la mano. Incluso tenemos bolsitas de este tipo que se transforman en quistes, porque hay un espacio, también una bursa virtual que se llama quiste de Becker, que lo vamos a tener en la parte de atrás de la rodilla, y que cuando la rodilla anda funcionando mal y produce más líquido para lubricarse, el quiste de Becker se llena y anda con la bolita que está la. Y estos gangliones, cuando duelen, cuando se ven feos, o cuando impiden la movilidad, porque si estoy apretando un tendón, ese tendón tiene la vuelta más amplia y cuesta ejecutar la acción, ya sea apoyarme en la muñeca o doblar la muñeca y eso me duele, hay que pasearlos. ¿Ya? Tratamientos hay varios, eso quiere decir que ninguno es bueno.
están extraordinarios? Los tendores, sí, de las articulaciones, ningún problema. El diagnóstico es ecográfico para ver el origen. Lo ideal es que si van a hacer algo con ese quiste, sea solo una sola bolita, ¿ya? Porque a veces, lamentablemente, tiene tabiques. Entonces, si ustedes quieren pincharlo para drenarlo, si está tabicado, no van a poder porque las otras bolsitas van a seguir creciendo, ¿ya? Entonces, ahí hay que estudiar y hacer la función. El tratamiento que menos recurrencia tiene, porque solo aspirarlos te da un 50% de recurrencia. Aspirarlos y colocar cristales adentro y infiltrarlos para que eso se pegue, te da un 60%, o sea, un 40% de recurrencia, un 60% de éxito. Y lo que te baja la porcentualidad de recurrencia a un 15% es la cirugía. Por lo tanto, no es serio, aquí te puede devolver. Por eso, las indicaciones de tratamiento tienen que ser bien consensuadas con el paciente y, por otro lado, así como aparecieron, se van y desaparecen y se pegan solas. Hay abuelitas que antes le ponían una moneda y apretaban y se acabó el fin. Claro. Eran tan duros. Pero existe, eso es tratamiento. No, porque a ver, se revientan para adentro. El problema es que cuando se revientan sale líquido sinovial al entorno. Líquido inmunológicamente no reconocido por el entorno, porque esos líquidos funcionan en cavidades cerradas. Por lo tanto, eso es súper irritante para el tejido circundante. Por lo tanto, por un tiempo y hasta que se disuelva todo o se lo coman tu glóbulo blanco, el líquido que queda ahí, va a doler, va a haber un proceso inflamatorio, pero ya no va a haber el quiste, no va a haber la masa. ¿Dónde es tan categórico esto? En el quiste de Becker. Porque el quiste de Becker es una bolsa grandota, 5 o 6 centímetros. Y en artritis reumatoidea puede llegar a 100 quistes de 15 centímetros, porque están produciendo líquido muy intensamente. Si se rompe eso, el líquido cae entre medio de los tendones. Es el diagnóstico diferencial de una trombosis venosa de las piernas. Van a tener una pierna caliente, gruesa, hinchada, por efecto del drenaje del líquido del quiste de Becker roto. ¿Ya? Así que siempre esos casos hay que hacer un buen diagnóstico y tomar una ecografía, ya sea para diferenciar venas tapadas o quistes de Becker roto. Siempre. Lesiones asociadas a vasos sanguíneos o nervios. Cuando uno lesiona los vasos sanguíneos, van a ser vasos de pequeño calibre con capilares que van a ocasionar, por ejemplo, la equimosis de una 15, o a veces por el mismo traumatismo van a lesionar vasos un poco mayores como los vasos intramusculares o directamente trayectos de venas o arterias por el tipo de traumatismo más directo o más profundo en estas condiciones. Cuando estas lesiones vasculares condicionan una cavidad rellena de sangre, vamos a hablar de hematomas, ¿ya? Cuando los vasos sanguíneos, por el traumatismo sobre las paredes que engruesan las paredes venosas habitualmente y hay oclusión de esas venas, uno puede tener trombosis traumáticas, ¿ya? Falta de flujo de las venas por trauma. Traumas que condicionan mecanismos de penetración aguda, cortante, puede haber sección de vasos sanguíneos y condicionan, digamos, la rotura de arterias o sangramientos venosos por rotura directa. Y cuando decíamos, hay vasitos más pequeños, el afloramiento de la sangre a través de los tejidos
porque los glóbulos blancos empiezan a comerse este tejido sanguíneo que no debería estar ahí, van destruyendo los glóbulos rojos y la hemosiderina pasa por difusión al resto de los tejidos, se empieza a sumar y va a ocasionar las equimosis. ¿Bien? Apriétame aquí, por favor. Traumatismo, por ejemplo, como veíamos ahí, es la sección por fracturas que dañan un vaso sanguíneo. En equimosis vamos a tener una decoloración de la hemoglobina en distintos tipos de pigmentos que van a ir cambiando de color. Y esto en medicina legal es súper importante porque efectivamente, de acuerdo a la coloración de la equimosis, uno sabe cuántos días han pasado de la lesión, qué tan oxidada está esa hemoglobina, y esto pasa de un enrojecimiento local con sangre fresca y muy pegado entre el día 0 y 1 al día 3, en donde tenemos la equimosis que habitualmente vamos a hacer más frecuente que la equimosis morada, y verde, asociada a que la hemoglobina ya cambió a otra sustancia que es la hematomina, que se pone verdosa, y de verde pasa a amarillo y el amarillo ya desaparece. Si ustedes van a tener entre el sexto, esto es importante que ustedes lo conozcan más que nada desde el punto de vista médico-legal. ¿Dónde lo aplicamos nosotros? En la gente que llega el día lunes a las mutuales, al DCT, a la hacha, porque no, yo iba caminando al trabajo y no quisiera para ella, pero nunca ha sido aguda, ¿no? Lleva por lo menos 2 o 3 días en el partido del fin de semana. Entonces, para que no te pasen gato por tele, uno tiene que aprender ciertas cosas para tener más o menos una data adicional de la gente. Cuando hablamos de los nervios son estructuras también maravillosamente diseñadas para que una célula que está a nivel de la columna, en las astas anteriores y posteriores, tire un cablecito que va a llegar a la punta del dedo gordo del pie. Son las células más grandes del cuerpo. Miden en algunos hasta 1,20 m. Y el conjunto de estas prolongaciones que se llaman axones van a configurar filetes nerviosos, o sea, un conjunto pequeño de axones que se van a ir juntando con otros filetes en la medida que van adquiriendo posición en la columna, formando los nervios, y van a tener una distribución a lo largo de todo el cuerpo. Su función es transmitir o entregar información de ida o de vuelta al sistema nervioso central, y en este trayecto es donde están más débiles y potencialmente expuestos a lesiones, en donde vamos a tener distensiones neurales, ya sea porque el golpe le pegó y dañó el axón, lo dejó medio atontado, que hablamos de las praxias, neuropraxia. Ustedes se han ganado esos regalitos que decía la abuelita antes, cuando se pegan el codazo justo ahí y se les duerme la mano. Esa es una neuropraxia traumática por golpe en el nervio cubital a nivel del canal cubital de la eritrópola. Se pasa, si el trauma es mayor, se pasa en más días, pero se pasa. El nervio se atontó, se le pasó el proceso inflamatorio, y esa neuritis o neuropraxia va a ser recuperada completamente. A veces el golpe es tan fuerte que daña el axón, y ahí vamos a hablar de un axón dañado, pero su forrito del nervio, el forrito del capio, está íntegro. Vamos a hablar de axononesis, ¿ya? De axón dañado, pero forrito íntegro. ¿De dónde viene la importancia de esto? De que la célula que va a seguir mandando
elementos nutricios al axón van a llegar a esa zona dañada y se va a reparar el axón. Por lo tanto, se va a demorar, pero va a llegar a término. ¿Cuánto demora en crecer un axón dañado? ¿Cuánto se demora en eso? ¿Cuál es la velocidad de reparación de un nervio? Entre 1 y 2 milímetros al día. Si ustedes tienen una lesión acá, por lo menos para recuperar la sensibilidad de la punta de los dedos en el nervio mediano, se van a demorar, siempre y cuando sea una praxia o una axonomesis, 40 centímetros, 400 días, 1 año y 50 días, para lograr la función. Si es una hernia la que dañó el nervio, se va a demorar 120 días en recuperarse la sensibilidad del pie. ¿Ven? Así que claramente tenemos que saber que estos procesos son absolutamente lentos, que hay que esperarlos también, porque si el nervio no le da estímulo nervioso al músculo, ¿qué pasa? Se atrofia, empieza a cambiar su estructura la carne. Y si llega el nervio, después ya, perdón, llegué tarde, no hay nada que mover. No hay nada que mover, está todo pegado. Es una fibrosis. Entonces, por eso es importante mantener el músculo moviéndose. Electroestimulación externa, movimiento pasivo, asistido, cosas que efectivamente mantengan esa musculatura. Si no, nos arreglamos de esperar el nervio. Y siempre y cuando no pase, que es la lesión más mala que va a pasar, que la neuronesis, o sea, se cortó el forro y se cortaron todos los pelitos de cobre del carpo. Porque las células que están aquí arriba van a seguir creciendo, pero van a llegar medio hoyo. ¿Qué hago? Ya. Tiro para acá otro pedazo de axón, me agarro de lo que sea ya y me meto. Pero en realidad, yo estoy diciéndole al músculo que levante la mano. Y si me voy por otro camino, el músculo va a hacer lo que fui para otro lado. Y eso pasa. Cuando los nervios se separan, uno con microscopio, diámetros de sutura 10-0, o sea, más delgados que el pelo humano, hace sutura nerviosa, lo único que uno puede identificar es los forritos de los nervios y los juntas. Y este se parece a este, así lo ¿ya? Así es, ¿ya? Y ahí al maíz, sí, se ve bonito. Pero anda a saber para dónde te quedaron los segmentos unidos. Y los nervios van a tener que buscar su propio camino hasta recuperarse. Neuronesis. Súper poco factible de que tengas una recuperación sin secuelas. ¿Ya? Y claramente puedes incluso, si esto queda mal hecho, crear una cicatriz fibrosa y que se va a llamar neuroma, en donde las fibras, en vez de seguir para alguna parte, se juntaron y se enredaron y quedaron para allá, para acá. Tú lo tocas y es absolutamente horrible el dolor de un nervio con un neuroma en la mano. Y lo van a ver en patologías nerviosas periféricas, como el neuroma de Morton, que hay algunas específicas, pero como digo, son súper egocéntricos y después le ponemos el nombre propio. Ahora. Creo que tenía que ver, dale. Ah, quiero me. ¿Hagamos después? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Le ha gustado la dinámica?